Doña Griselda, ¿usted quiere que haga qué? Lo justo, lo correcto. La ley es la ley y hay que obedecerla y respetarla. Usted sabe, si yo no retiro la denuncia, su hijo podría ir a la cárcel. Lo sé y él también lo sabe. Pero aún así, Antonio hizo lo que hizo, así que ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Así es. Además, él destruyó su coche y le causó un gran daño. Bueno, no es para tanto, el auto está asegurado. Me alegra mucho, pero eso no cambia la situación de Antonio. Señor Iván, dejemos que la policía se encargue de esto. Cualquier madre me pediría por su hijo, pero usted me está pidiéndolo. Lo estoy haciendo por mi hijo. Antonio tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde, que no es robando ni mintiendo que se sale adelante en la vida. Con todo respeto, ¿es usted digna de mi admiración? No, nada de eso. Simplemente soy madre y soy una mujer justa, honesta. Y me preocupo por mis hijos. Recuerde, la honestidad no tiene términos medios, señor Iván. Y bueno, ahora tengo que irme, tengo mucho trabajo por hacer. Gracias por tomarse el tiempo de platicar conmigo. Que tenga usted buen día. Buen día. Adiós. Mira nomás, ya se fue sin decir nada. Nada a los curiosos, porque con el señor Iván habló bastante. Yo no me quedo con la curiosidad. Quique, después nos cuentas, ¿sí? Permiso. Disculpe, señor Iván. Usted me puede decir que habló con mamá. Ella le pidió que ayudara a mi hermana. Te pagué la mitad por una pésima actuación, que a fin de cuentas ni siquiera dio resultado. Fue extraordinaria, todos se la creyeron y si no dio resultados fue por la desgarbada de tu madre que se presentó para arruinarlo todo. Bueno, mala suerte la tuya. Ya ganaste la mitad, así que te fue de perlas. La mitad es como decirte gratis y yo gratis no le trabajo ni al santo niño. Bueno, ya está. Entonces piensa que me quedé en la absoluta ruina. ¡Ay, ya basta! No te dejo en paz hasta que me des todo mi dinero. ¿Cuál dinero? Yo no tengo dinero, no tengo ni un centavo, ¿no entiendes? Estoy aquí hospitalizado, pobre, adolorido. Vete o llamo a los médicos. No. Tranquilízate, cálmate. La verdad, no pensé que tu situación era tan precaria. Estás muy adolorido, ¿verdad? Sí, te costó mucho entenderlo, ¿verdad? Qué falta de sensibilidad es la tuya. ¿Y te fracturaste algo? Sí, 2 costillas, aquí de este lado. Ay, a ver. Ay, sí. ¡Ay, no! ¡Suéltame, loca! ¡Ay! Eso es para que veas que de mala también soy muy buena. De acuerdo, Quique. Más tarde platicamos. Adiós. No puedo creer que mi mamá fuera capaz de algo así. Convenció a Iván de que retirara la denuncia. Hizo todo lo contrario. Le pidió que mantuviera la denuncia. ¿Estás segura? Sí, Quique habló con el señor Iván y él mismo se lo confirmó. Fue para eso que ella quiso platicar con él. No, pero si tu mamá hizo eso, Antonio está perdido. Es difícil de creer, pero ella lo hizo. Ay, Rafa, mi hermano no puede ir a la cárcel. Tenemos que hacer algo. No, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudarlo, solo que no sé cómo. ¿Y quieres que yo hable con ella? Ay, madrina, por favor. Ustedes son comadres. Estoy segura de que ella te va a escuchar. Amalia, conoces muy bien a tu mamá. Ella no va a cambiar de opinión. Por favor, te lo pido, madrina. Si ella le pide al señor Iván que retire la denuncia, él lo hará. No sé. No sé, tu mamá sufrió mucho con la ingratitud de tu hermano. Ella no me va a escuchar. Ay, madrina, ¿te parece justo que él termine así? Yo sé que él a veces puede ser insoportable, pero no siempre es así. Desde pequeña lo veía como se esforzaba para ser el mejor. Él no merece terminar así. Ay, por favor, madrina. Está bien, lo voy a intentar. Solo por ti, pero no prometo nada, ¿eh? Gracias. Les digo que intentó romperme las costillas. Es una loca y no la deben dejar pasar nunca más. Tómate este calmante. Ay, gracias.
qué maldad tan grande tenerte tan poquito tiempo, mi amor. Debo ir a trabajar y lo sabes. Cuando compré ese restaurante pensé que sería una suerte que el dueño se encargara, no un esclavo. No. Tú sabes que la comida, la cocina y atender a la gente son mis pasiones. Y jamás me he sentido un esclavo, al contrario. Gourmet Palmer es uno de esos lugares donde me siento libre y muy feliz. Sí, lo sé. No se me quita de la cabeza aquella madrugada cuando llegué y escuché que le decías a la bigotuda que muchas veces pensabas que era mejor quedarte en el restaurante que venir a tu casa. Sí, no voy a negarlo. Sí lo dije y lo he pensado muchas veces. Y lo siento mucho. Pero anoche en el refrigerador del restaurante me besaste, mi amor. Tenía frío, entiéndelo. Quédate conmigo hoy. No vayas al restaurante y pasamos el día juntos, ¿sí? No puedo. Tengo que supervisar el menú y también tengo que supervisar el almuerzo. No voy a poder, Sabes perdón. que no podría vivir sin ti, mi amor, lo sabes, ¿verdad? No Lo digas sabes. eso, no digas eso, por favor, no lo digas. Por lo menos, dime que lo sabes. Que yo sin ti no podría dar un paso. Lo sabes, mi amor, ¿verdad? Sí lo sé. Sí lo sé. Y también sé que depender de alguien no es amar. A veces como hombre, como esposo, como papá de tu hija, me encantaría sentir que me amas, no solo que me necesitas. Bueno, voy a llegar tarde. Eres el ángel de mi guarda, Carrasco. Dímelo cuando logre arrancarlo. Tú siempre lo arrancas. Este motor te adora. ¿Qué es lo que te pasa, Carrasco? Concéntrate. Ahora eres el marido en alquiler, no la madre traicionada. ¿Qué pasa, Carrasco? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Súbete al auto. Y cuando te diga, pasas al switch. Eres el marido en alquiler. El único marido que sirve de algo en kilómetros a la redonda. La vida es maravillosa. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Sucede algo, mi amor? Me encanta este lugar. Me da tranquilidad. Tengo una idea. ¿Por qué mejor no te quedas y aprovechas? Yo me encargo de todo allá en la textilera. Tu propuesta es muy tentadora. Pero no. Después de la decepción que tuve ayer, la verdad es que prefiero ir a la oficina, llenarme de trabajo y tener tantas cosas por hacer que no tener nada en qué pensar. ¿Te he dicho que te amo? Tenía muchas esperanzas en cuanto a eso. Aunque siempre me quedaban ciertas dudas. Se supone que una madre hace lo que sea por un hijo. Yo de verdad no puedo creer que tú hayas hecho una cosa así. Buenos días para ti también, Celeste. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué me estás hablando. De tu hijo. Me parece increíble que tú le hayas pedido al dueño del auto que mande a Antonio a la cárcel. Tal vez cueste creerlo, pero Griselda es una mujer diferente y especial. Ella sabe lo que hace. Tú lo que estás es enamorado de mi madre. Y tú eres su hijo. ¿Por qué yo la entiendo y tú no? No hables así. No te pavonees de que conoces a mi madre. Pues yo la conozco. Tanto que entiendo que lo que está haciendo con Antonio es tratar de que sea un mejor hombre. Que sea responsable, un tipo con carácter, un mero macho de verdad. ¿Y cómo va a lograr eso? Pasando 5 años en la cárcel. Antonio cometió un delito. ¿Pretendes que no pague por eso? Lo que pretendo es que las mujeres entiendan que uno puede equivocarse. Y que lo menos que uno espera es que lo apoyen, que sean solidarias, que lo entiendan.
¿Y tu madre no es solidaria? Las mujeres, casi todas, solo piensan en ser protagonistas de su propia historia. Nada más. ¿Y se puede saber quién te fue con ese cuento? Amalia, la pobrecita está horrorizada. Aquí que la llamó, los dos están muy afligidos. Lo que me faltaba. Primero, tengo un hijo mentiroso y ladrón y ahora resulta que los otros dos son chismosos. Ay, déjate de bromas, Griselda, que esto es en serio. Pero es que yo no estoy bromeando. Mis hijos saben cómo soy. Antonio cometió un error y yo no lo voy a callar. Yo no soy como esos padres que andan por ahí alcahueteando a sus hijos para que ellos cometan barbaridades. No, señor. Ay, pero es que tampoco fue tan grave, hombre. ¿Qué hizo Mira, Antonio? no, Celeste, ya párale, sí, párale. Tú no me vas a entender. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque si me entendieras, hace rato que hubieras denunciado a tu marido y no estarías aferrada a él. Por favor, no mezcles las cosas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Celeste, para mí, el respetar a los demás y respetar lo de los demás tiene mucho que ver. Además, yo me siento como un fracaso como madre. ¿Cómo es posible que yo no haya podido inculcarle valores a Antonio? Ay, no, Griselda, no digas eso. Mira, Amalia y Quique son maravillosos y Antonio, digo, a pesar de todo, pues es muy estudioso y es muy inteligente. Señora Griselda. Esa soy yo. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Los de siempre. Los mismos. Ya se los doy. Hay cosas que nunca cambian. La terquedad, por ejemplo. Celeste, te prometo que si mi suerte cambia y me gano la lotería, voy a contratar al mejor abogado para que defienda a Antonio. Pero recuerda, en la vida hay leyes, normas y principios que se deben respetar. Aquí tiene, señora Griselda. Mucha suerte esta vez. Gracias. Que le vaya muy bien. Igual. ¿El que sigue? Bueno, Gracias, sigan señor. trabajando, que los voy a... Ya van a ver lo que... Oye, de verdad te felicito, eres un maestro. Eres una inspiración gracias. para todos los empleados, en serio. Ya Vanessa lo decía el otro día, todo lo que ha aprendido en tan poco tiempo. Resultó bastante buena Vanessa, ¿eh? Y muy guapa también. Es que soy un apasionado de la cocina, tú lo Sí, sabes. sí, pero además hay algo. Hay algo que no todo el mundo tiene, que es saber tratar a la gente. Bueno, eso también, la verdad, que me causa un poco de tristeza lo que estás diciendo. ¿Por qué? Vengo de tener una discusión muy grande con Teresa Cristina, donde ambos llegamos a la conclusión que yo, la mayor parte de mi tiempo, soy más feliz aquí en el restaurante que en mi propia casa, y eso no está bueno, ¿eh? Bueno, los matrimonios no son nada fáciles. Y si me lo permites, con la cantidad de años que llevamos trabajando y compartiendo juntos, Teresa Cristina, doña Teresa Cristina, Sí. es una mujer maravillosa. Pero no es muy sencilla, que digamos. No lo es. Todos lo sabemos. Y últimamente Teresa Cristina ha tenido unos ataques de depresión y está perdiendo fácilmente el control y eso me hace sufrir tanto como ella. Pero bueno. A veces como hombre, como esposo, como papá de tu hija, me encantaría sentir que me amas. No solo que me necesitas. No solo que me necesitas. ¿Quiere mi reina que le haga un masaje? Para que libere toda esa tensión. Lo que quiero es que desaparezcas de mi vista. Mi reina, sus manos están temblando. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Por eso piensas que estoy loca? No, eso nunca, jamás. Claro que no. Yo no sufro de locura, ni de nervios, ni de nada que tenga que ver con depresión ni descontrol. No. Lo que pasa es que me sacan de quicio y me dice cada cosa que me ponen. Descontrolada. Vete de aquí. Vete. Con permiso.
Tal como usted lo sugirió, ahora este postre tiene ralladura de limón y nueces. Muy bien, Matilde, muchas gracias. Ahora sí, nuestros clientes van a vivir una experiencia única. Claro que sí. Voy para la cocina. Claro que sí, gracias. Reinaldo. Sí. Por lo que hablamos hace un rato, ¿por qué mejor no vas a casa? Yo creo que entre Vanessa y yo podríamos hacernos cargo. No, Simón, no, muchas gracias. Fíjate que... Es que este lugar es el que le da sentido a mi vida. Wow, qué bonito escucharlo decir eso, señor Reinaldo. Porque la verdad pienso lo mismo. Pues bienvenida, Vanessa. Ya me dijo Simón que te sientes muy bien con nosotros. Así es, y voy a ser muy específica sin que Simón se sienta mal, pero la verdad es que me siento muy bien con usted, señor Reinaldo. Usted es así como que el alma de este lugar y de nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo que me corresponde, mi amor. Señora Teresa Cristina. Qué bueno que no estés ocupado, mi vida. Por el momento estoy libre. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Ay, quiero hacer una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Aquí? ¿Ahora? No, por supuesto que no la haremos aquí. La haremos en casa. ¿Y cuál es el motivo? ¿Para quién es? Va a ser nuestra, mi amor. Quiero hacer una fiesta para renovar nuestros votos de matrimonio. Porque no solamente hasta que la muerte nos separe, sino hasta después de la muerte. Ay, porque tú y yo somos una pareja para estar unidos por siempre, mi amor. Nuestro amor es eterno. Tú y yo hasta el infinito, mi vida, por siempre.